Su viaje más largo, más largo de su pontificado, digo, el Papa Francisco ya ha pasado por Indonesia, por Papúa Nueva Guinea, está retirándose de Timor Oriental y está viajando hacia Singapur. Ujú. Vamos a hablar de estos dos países con nuestro compañero José Moyano, que está aquí, analista de temas de política internacional, que conoce todo esto, nos va a compartir. José, yo te pregunto más que nada Ujú. por el contraste que hay entre estos dos países, Timor Oriental Sí, y Singapur, uno de mucha pobreza y el otro el país de más alto ujú. Producto Bruto Interno per cápita del mundo, ¿no? Así es. Los dos contrastes más importantes de este viaje apostólico, Ujú. ¿no? Como bien decís, Timor Oriental en este recorrido que ha hecho el Papa Francisco tiene unas características que lo hacen un poquito distinto a los demás, Ujú. pero lo impactante acá es lo que vos acabas de mencionar, el contraste fuertísimo con el país que el Papa va a visitar hoy, que es Singapur, ¿no? Timor Oriental es una isla pequeñísima, tiene 1.100.000 habitantes, un Ujú. poquito menos que la ciudad de Córdoba Mirá vos, de claro. de población. Y sí, es un país muy azotado por la pobreza, por una historia que ha tenido, que la podemos desarrollar ahora. Y por otro lado, Singapur, una isla que tiene 5,5 millones de habitantes, una población similar a la de Uruguay Ujú. aproximadamente, pero un paraíso fiscal con un PBI per cápita el más alto del mundo. Pertenece a lo que se llaman los cuatro tigres asiáticos, que Claro. son estos grandes polos de riqueza financiera que hay en el lejano oriente, que son Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, y me está faltando el cuarto, Corea del Sur ya lo mencioné. Sí, Ya me va a salir. Son los grandes polos de inversión financiera que hay en el extremo oriental, que se traduce en las fotos que uno ve de Singapur. claro. Unos hoteles impresionantes, una infraestructura edilicia increíble, que lo hacen justamente un atractivo de inversiones muy fuerte. Y el Papa Francisco va a hablar también ahí, ¿no? Como que el mensaje que él busca llevar a este rinconcito tan lejano de Asia es también para un país tan, tan, tan rico como es Singapur. Claro, es que el evangelio es para todos, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, va a un lugar pobre. Ahora, siempre nos preguntamos, ¿tendrá que ver, José, esto es más sociológico y cultural quizá que político, pero tendrá que ver algo en que Timor Oriental fue colonizado por Mm. Portugal y de allí que el 97 de su población Ujú. sea bautizada, sea católica? Sí, Y en cambio, bueno, es distinta la de historia Singapur. de Singapur, ¿verdad? Ujú. Donde hay colonización británica y alguna otra Sí, pertenencia, sí. sí, es muy interesante cómo nacen los dos países, ¿no? Ujú. Siempre está como alimentado este mito de que los pueblos católicos son pobres y los pueblos colonizados por los británicos son ricos Claro, y prósperos, ¿no? Bueno, yo diría, preguntémosle a Kenia, que fue claro. colonizada por los Ahí británicos, está. si tiene una situación de riqueza o no. Es muy relativo eso, Ujú. pero lo que sí es interesante de Singapur es que es una isla que, cuya población fue arrasada en el siglo XVII, quedó básicamente vacía de asentamientos humanos, y la East Indian Trading Company, que era la compañía comercial de la corona británica del siglo XVIII y XIX, compra un asentamiento terrestre en esta isla de Singapur para hacer un puerto libre, ¿no? Recordemos, contextualicemos, la corona británica fue un imperio dedicado al comercio mediante el uso de los corsarios, el contrabando. Entonces necesitaba puertos libres en el mundo, lo que hoy llamaríamos paraísos fiscales. En Claro. aquella época se llamaban puertos libres. Y utilizan fondos, no vamos a preguntar salidos de dónde, para comprar terreno a un sultán ahí en la isla de Singapur y hacer una ciudad libre. No sé si vos has visto, Javier, la película Piratas en el Caribe. Sí, claro. Ujú. Bueno, vas a ver que ellos siempre dicen vamos a Singapur porque ahí es donde, digamos, los piratas están a salvo de la ley, Era el ¿no? paraíso, digamos, Exacto. claro. Lo que hoy sería un paraíso fiscal, Singapur en el siglo XIX era un puerto libre que los británicos compran para poder hacer sus transacciones financieras, Ujú.
sus transacciones de mercado sin ser vigilados ni por los portugueses ni por los españoles. Claro. Entonces nace una, ya es una, las ciudades de Singapur nacen con esta impronta de somos puertos libres de cualquier auditoría, somos puertos libres de cualquier vigilancia para realizar actividades de transacción. Eso hizo obviamente que floreciera muchísima riqueza, pero bueno, la génesis de estos puertos es justamente la actividad comercial del Imperio Británico. Incluida la de los piratas. Exactamente, la de los Bien, corsarios, ¿no? bien. La de los corsarios, como los ingleses tienen un dicho que es, tenemos dos grandes lealtades, una a la reina de Inglaterra y otra al botín. Ahí está. Y así es como nacen los puertos de Singapur. Claro. Va a ser conquistada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y con la posguerra va a ser incluido la isla de Singapur en Malasia, ¿no? Va a decidir separarse y a diferencia de Timor con Indonesia, por las buenas, relativamente, Malasia va a aceptar que Singapur se separe de su territorio, ¿no? A diferencia de Timor, que es una isla que después de la Segunda Guerra Mundial va a querer separarse de Indonesia e Indonesia va a invadir Timor Oriental para evitar esa separación. Y esa invasión es una de las grandes razones por la cual Timor hoy es pobre, ¿no? Porque fue invadida durante muchas décadas por fuerzas de ocupación indonesia que obligaron a la ONU a intervenir y recién en el 2002 Timor finaliza su separación y le pone fin a la ocupación militar indonesia. Entonces, si Timor es pobre por ser católica, yo diría, no, hay otras razones. Fue invadida y ocupada durante mucho tiempo por Indonesia en la segunda mitad del siglo XX y está iniciando su camino como nación independiente y sin supervisión de la ONU desde el 2002, ¿no? En todo, ¿cómo te va, José? ¿Cómo En todo estás, esto que Cristian? venís compartiendo, pensaba dos cosas. Primero, preguntarme si se puede estimar cómo será la respuesta de, por ejemplo, Singapur ante el mensaje del Papa. Bien. Y la segunda, que debería haber sido la primera pregunta, es ¿qué se estima que el Papa puede llegar a esbozar en su mirada respecto a Singapur, ¿no? Con toda esta realidad que nos fuiste describiendo tan claramente? Bien, si nosotros nos fijamos, el Papa, tanto en Timor, todavía no ha hablado en Singapur, ¿no? Pero el mensaje que dio en Timor fue el tema de el abuso de niños y el tráfico de personas, ¿no? Singapur tiene un pasado con esto de ser un puerto libre de la fiscalización y de la vigilancia y de acá todos los navegantes del mundo pueden venir a hacer transacciones sin ser vigilados, justamente para traer riqueza. Ha sido también, así como un gran generador de fondos y de riqueza, una puerta abierta para prácticas muy lamentables, ¿no? Ha sido durante mucho tiempo una región de mucho tráfico de personas, ¿no? Provenientes de justamente países con unos índices de pobreza altísimos. Malasia, Indonesia, Tailandia, Birmania, Vietnam mismo. Y el Papa Francisco, así como decíamos que había estado en Indonesia con un discurso medio que un traje entallado para la identidad indonesia, bueno, me parece que está avanzando en su visita en Timor y vamos a ver en Singapur con estos tópicos que han sido un flagelo muy grande para estas regiones que son típicos de una zona de libre navegación, puertos libres de vigilancia y tráfico de personas, ¿no? Para mí, yo calculo que el mensaje del Papa está yendo por esa índole, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta enorme riqueza que hoy se vislumbra, ¿no? ¿En base a qué historia se edificó semejante... Con una supuesta libertad absoluta, ¿no? O sea que Exacto. acá Libertad. el tema de la libertad queda como, también prestemos atención, me parece interesante Exacto. todo esto, el contexto, ¿no? Libertad para los negocios, ¿no? Exacto, Claro. Exacto. exactamente. José, ¿Cómo buen estás? día, ¿cómo estás? Y también, bueno, justamente con esto que apuntaba Javi, ¿no? Libertad en los comercios, un puerto libre, una cuestión que indica que es un pueblo especial. ¿Cómo es culturalmente Singapur? Bien, Singapur tiene una diversidad religiosa muy grande, a diferencia de Timor Oriental, donde la mayoría es católica.
o Indonesia, donde la mayoría es musulmana, Singapur es bastante parejo. Tiene el rito, el credo del budismo, el islam, el cristianismo y el taoísmo, básicamente en proporciones muy similares. Es una población bastante heterogénea y pareja en ese sentido. Y en cuestiones étnicas sí tiene una mayoría de población china descendiente, malayo descendiente e indo descendiente. Indo descendiente es la India, los pueblos tamiles. Malayos son justamente estos pueblos insulares que estamos estudiando en estos ciclos en que vamos siguiendo el viaje del Papa. Y los chinos descendientes vienen más de la península de Indochina, Vietnam. Todos esos pueblos han transitado la isla de Singapur, entonces tenemos una composición étnica y religiosa bastante rica. A ver, siempre en una isla con 5 millones de habitantes, muy pequeña, pero si vamos a lo mayoritario, en lo étnico, la etnia china descendiente, y en lo religioso, el budismo, ¿no? Venimos de un país católico, Timor, un país islámico, Indonesia. Bueno, Singapur, la mayoría es budista y practica el budismo, y tienen 4 idiomas oficiales: el inglés, el tamil, el mandarín y el malayo, ¿no? Todo eso parece que estamos hablando de un país enorme, Sí. ¿no? Claro. En un país muy pequeñito, con una densidad poblacional muy alta. Estamos hablando de uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Y bueno, muy bien insertado en todas las estructuras de mercado que hay en Asia, que son extremadamente pujantes. Pero es un pueblo muy rico y muy diverso. ¿Se hablan varios idiomas, José? Se hablan varios idiomas. Ah. Se hablan varios idiomas. Bueno, tienes estos 4 o 5 idiomas oficiales. Exacto, incluso, ¿no? inglés, malayo, tamil y mandarín. Fíjense, Claro. el chino mandarín. Tal cual. Así que bueno, es un país bastante diverso. Claro. José, bueno, nos has dado una mirada así por encima que nos va a ayudar a entender lo que vaya a decir el Papa en estas próximas horas cuando llegue allí a Singapur. Uno piensa que va a ir con el mensaje de Jesús, porque es lo que tiene que hacer el Papa, ir con el mensaje del Evangelio, que también no es solamente para los que viven en Singapur. No sé cuál es el sustantivo colectivo de singapurenses. No sé Vamos cómo a se decirle llamará. singapurenses. Vamos. Bueno, pero también para nosotros, ¿no? Imaginamos que podrá ir quizá lo que Jesús le dijo al joven rico. Claro. Bueno, anda, si has cumplido los mandamientos, anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Claro. Que no es solamente para los ricos, ¿no? Es para todos, porque todos tenemos también allí esta apetencia a veces por los bienes materiales, nos vemos tentados por allí y todos tenemos la necesidad de conversión, a eso nos llama el Señor. Seguramente el Papa va a ir por allí, Seguro. imaginamos, digo no seguramente, Vamos a estar atentos. uno no sabe qué pasa por el discernimiento del Papa, lo sigue porque es un hombre de oración y lleno del Espíritu Santo, así que vamos a ir por ahí. Gracias, Vamos a José, ir por por ahí. ayudarnos. Gracias, José. Gracias, Por favor, José. gracias a ustedes y bueno, seguimos siguiendo este viaje. Hacemos una muy pequeña pausa y nos metemos en el segundo tema del día.